Iglesia, quiero comenzar abriéndote mi corazón y contándote una experiencia, algo que me pasó esta semana. Esta semana pasó algo bien interesante con mi hermana. Y llegó el día del miércoles, pero este miércoles se sentía como un viernes. No porque jueves y viernes no iba a trabajar, sino porque mi cuerpo se sentía cansado como si hubiese sido un viernes. ¿Alguien ha experimentado eso alguna vez? Aleluya. Y en Arroyo Habichuela yo me sentía muerto del cansancio. Son esos días donde el cuerpo, donde tu mente parecen que ya no van a dar más. Y yo ese día, hace unos días, con anticipación, había coordinado una cena con mi hermana. Cristina sale a Estados Unidos la semana que viene. Y dije, antes de que se vaya, vamos a ir a comer. Nosotros somos fanáticos del sushi. Me encanta el sushi. ¿A alguien le gusta el sushi aquí? Lo malo es que es carísimo. Yo digo, pero ¿por qué ajos con una proteína sale tan caro? Pero habíamos escuchado de este lugar y nos fuimos para allá. Y ese día hicimos algo como a la inversa. En vez de pedir el postre al final de la cena, lo pedimos al principio. Y pedimos una galleta. Voy a tratar de que mi boca no tenga un efecto a medida que te voy compartiendo esto, pero pedimos una galleta chocolate chip bien grande y bien calentita con 2 o 3 bolitas de mantecado de vainilla encima. ¿Cuántos alaban a Dios? Amado, y nos sentamos afuera y cuando pedimos 2 cucharas, cuando le metemos ese primer mordisco, que la galleta toca el mantecado, amado, se produjo una sensación, una experiencia en nuestro interior que solamente pudimos hacer silencio. Y luego de unos segundos de silencio, Cristina me dice, Cristian, yo como que reviví. Y de esa misma manera así mismo yo sentí que cuando yo le he metido 2 o 3 mordiscos a esa fusión, a esa mezcla de frío y caliente, como los chilis de los Morton de chili, ¿verdad que son buenos? No vamos a hablar de comida, hermano, no vamos a hablar de comida. Pero yo sentí como que ese cansancio que yo tenía, como que recobré vida. No sé si a alguien le ha pasado algo así. Y hay cosas en la vida que cuando nosotros las hacemos o nos las comemos, se sienten como si nos dan un boost de energía. Ojo, y hago un paréntesis, yo no le estoy recomendando que salga de aquí a comer mantecado con galleta caliente todos los días para revivir. Pero hay cosas que nosotros las hacemos y como que nos reviven. Yo tengo un pasatiempo favorito, que hay una playa cerca de casa que se llama Borinquen Beach. Ahora todo en inglés, Borinquen Beach, en vez de decir la playa de Borinquen. Pero yo a veces, durante la tarde, a mí me gusta la playa, pero no me gusta ni el agua ni la arena. Curioso, me gusta la vista, el sonido. Y yo me siento en una esquinita por allí arriba que se ve ese paisaje. Y yo cuando salgo allí, yo como que puedo respirar profundo. Hay abrazos de personas que cuando uno se los da, uno como que siente que uno recarga su energía. Hay canciones que uno las escucha y por más cansado que uno está, uno como que la escucha y empieza a sonreírle a la vida. O sea, una de esas que la escucho, me coge y me pone a aplaudir. Pero iglesia, te hablo de esto porque también existen experiencias más profundas. Y hay pérdidas que cambian el rumbo de nuestra vida. Hay decisiones que tienen muchas consecuencias, generalmente negativas. Hay áreas del corazón que parecen estar completamente rotas. Y hay temporadas donde lo que nosotros sentimos no es un simple cansancio, sino una sensación de que lo que estamos viviendo representa el final y que no hay esperanza para seguir hacia adelante. Y esas son experiencias en nuestro interior o circunstanciales que por más cosas que nosotros practiquemos, por más que nosotros tratemos de distraer nuestra mente, siguen estando ahí.
Y yo quiero que nosotros vayamos a un pasaje en donde la escena no predominaba el agotamiento, sino que lo que predominaba era un funeral. Era una madre que estaba caminando detrás de un hijo, detrás del féretro de un hijo que había muerto. Una historia que parecía cerrada y terminada, pero una historia en la que Jesús entró, amado, y cuando Jesús entra a nuestras vidas, aquello que parecía estar muerto termina reviviendo y reflejando vida. Así que hoy yo te quiero hablar acerca de una historia y el título que le he puesto a este sermón es de muerte a vida, de muerte a vida. Yo te voy a invitar a que vayas conmigo al libro de Lucas. Vamos a ir al libro de Lucas. Y quisiera que me acompañe a la lectura de esta mañana. Así que vamos a entrar a la palabra en esta hora. Y dice así, el título de este pasaje, el escritor le pone: Jesús resucita al hijo de una viuda. Y dice así la palabra: poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo seguía. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Mire lo que dice aquí, iglesia. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre, y un gran temor se apoderó de la multitud, y alababan a Dios diciendo: un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros. Y también decían: Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Así que el pasaje comienza, iglesia, diciendo que Jesús llegó con sus discípulos a una ciudad que se llamaba Naín. Naín. Y el nombre de Naín es bien interesante, porque cuando nosotros vamos y nos adentramos en la definición de lo que significa Naín, Naín significa belleza. Naín significa agradabilidad, algo que es agradable. Naín significa en su original pastos verdes, significa un lugar que es placentero. Así que cuando nosotros vemos la definición, podemos ver que el nombre de Naín evoca algo que es precioso, algo que es hermoso, que transmite paz y posiblemente vida. Probablemente era un lugar con paisaje abierto, algo que cuando uno lo veía uno decía: diantre, qué espectacular. Pero cuando Jesús llega a la puerta de ese pueblo que significa belleza, la escena que encuentra algo muy distinto, porque en lugar de encontrar pastos verdes, de encontrar un lugar que es agradable, de un lugar que emana paz, estamos encontrando un paisaje que refleja muerte y desesperanza. Y me llama la atención porque el texto nos habla de dos grupos que hay en esta historia. En número uno tenemos a la multitud que acompaña a Jesús. Vemos que desde un lado viene Jesús con sus discípulos, y la palabra es bien clara y dice que una gran multitud le acompañaba. Aquí vemos que ya el ministerio de Jesús estaba cogiendo auge y había un gran grupo que lo seguía. Y yo no sé usted, pero yo cuando me imagino a Jesús caminando con la multitud, yo me imagino a un paisaje, a un escenario en donde había expectativa, en donde había gozo, en donde había esperanza. Yo me imagino que si Pipo hubiese estado ahí, estuviese cantando: Jesús está pasando. ¿Usted se lo imagina? Ahí con las pleneras. Así que era un lugar, era un grupo donde perseveraba la expectativa, el gozo, la esperanza.
Pero desde el otro lado vemos a una multitud que está en una procesión, en un funeral. Tenemos una comunidad que está acompañando a la viuda hasta un lugar de entierro que estaba fuera de la ciudad. Así que ellos estaban dirigiéndose afuera de la ciudad. A diferencia del primer grupo, yo me imagino, y no hay que pensar tanto para llegar a la conclusión de que en este lugar, en vez de esperanza, predominaba la desesperanza. Que en vez de la alegría, predominaba la tristeza. Que en vez de esperanza hacia el futuro y optimismo hacia el futuro, lo que había era un escenario que representaba el final para una familia. Y para entender la profundidad de esta escena, nosotros necesitamos entender lo que significaba para esta mujer que era viuda perder a un hijo. En primer lugar, esta mujer está experimentando una pérdida bien dolorosa. Yo no sé cuántos de los que hemos estado aquí hemos perdido seres queridos. O hemos perdido cosas que son muy valiosas para nosotros. Y la carga emocional es muy profunda. Hay tristeza, hay coraje, hay muchas preguntas sin respuestas, preguntas como, ¿por qué esto me está pasando a mí? Así que en este momento, imagínese esto, una persona que ha perdido a su esposo ahora está perdiendo también a su hijo. Son dos pérdidas que no sabemos cuánto tiempo hubo entre medio de ellas, pero podemos llegar a la conclusión de que dos pérdidas son difíciles. Esta viuda también está experimentando lo que conocemos como un colapso económico. ¿Por qué? Porque en el siglo I, sin esposo y sin un hijo, una mujer quedaba prácticamente sin sueldo. No había un ingreso para que ella pudiera subsistir en este momento. Así que quiero que esté conmigo para que pueda entender la situación tan delicada que está experimentando esta mujer. Primero, hay un dolor en su corazón por la pérdida. Segundo, hay un colapso económico. Pero como si no fuera poco, también vemos una desprotección social y legal. Porque el hijo único era quien debía cuidar de ella en su vejez. Era quien la protegía ante los derechos que ella tenía en la comunidad. Y sin ese hijo que ella está enterrando, ella queda desprotegida en un sistema donde la mujer dependía completamente del hombre. Y por último, pero no menos importante, la muerte de este hijo era la extinción de la línea familiar. El apellido, el legado, el futuro de esa casa se detenían ahí. No solo era una pérdida personal, sino también era el cierre de una historia familiar. Yo creo que si hay una palabra que puede describir la condición de esta mujer, era la desesperanza. En su esencia, amada iglesia, la desesperanza implica una seguridad en nuestra mente y en nuestro corazón de que no existe solución a nuestro problema. Estamos convencidos cognitivamente, pero también emocionalmente, de que no hay solución a nuestro problema. Y yo creo que cuando nosotros reflexionamos y pensamos sobre esto, yo no sé usted, pero yo en algún momento de mi vida he examinado alguna circunstancia que me aqueja, alguna circunstancia que está como interfiriendo con mi funcionamiento y he concluido que cualquier posibilidad de resolución no existe. Hemos sentido en algún momento de nuestra vida una desesperación persistente y un miedo respecto al futuro bien increíble. Amado, pero lo esperanzador de este pasaje es que esta historia no termina en muerte. Esta historia, amada iglesia, no termina en muerte. Porque dice la palabra que en la puerta de Naín se cruzan y chocan dos realidades. Por un lado, la procesión que acompaña a la muerte, pero por otro lado, el grupo que sigue a Jesús, el autor de la vida. Y cuando yo pienso en eso, yo llego a la conclusión y confirmo con experiencias de mi vida que en ocasiones Dios usa los momentos más bajos de nuestra vida para revelarnos su amor. Y en ese momento, y en este encuentro, iglesia,
Hay tres eventos que son de suma importancia que nosotros necesitamos poder entender, porque cuentan con palabra de vida, con una revelación que puede transformar nuestra forma de acercarnos a los problemas de la vida. Pero yo no quiero esperar al final de este mensaje, iglesia, para decirte que Jesús quiere chocar con partes de tu vida que parecen que están muertos para traer vida. Así que en este encuentro hay tres movimientos. Tres acciones que lo cambian todo en la vida de la viuda. Te las voy a mencionar y vamos a ir poco a poco por cada uno. En primer lugar, Jesús vio a la viuda. En segundo lugar, Jesús tocó el féretro. Y en tercer lugar, Jesús habló. Y hoy yo quiero que nos podamos detener de forma breve en cada uno de esos movimientos, en cada una de esas acciones, para ver qué Dios tiene que hablar a nuestras vidas en este momento. ¿Cuántos están listos, iglesia? Así que lo primero que dice la palabra es que Jesús la vio. Diga conmigo, la vio. La vio. Lucas 7, versículo 13 dice, cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. Esto es bien hermoso. Yo creo que si nosotros sacamos ese extracto, ese versículo, ese pasaje, podemos encontrar esperanza, podemos hacer un montón de predicaciones, porque qué hermoso saber que cuando Jesús nos ve, su corazón rebosa de compasión. Y cuando nosotros vamos al Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nosotros encontramos un patrón a la hora de Jesús hacer milagros. Y el patrón es el siguiente. En primer lugar, vemos que hay un clamor de parte de alguien que tiene una necesidad. En segundo lugar, vemos que hay fe de la persona que está clamando. Y en tercer lugar, vemos una intervención divina. Ese es como un patrón que nosotros vemos. Primero, hay un clamor acompañado de fe y vemos que hay un milagro. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Entonces, lo vemos, por ejemplo, en la historia del leproso. ¿Cuántos recuerdan la historia del leproso? Vemos que era un hombre que tenía lepra, que se acerca, que se arrodilla y le dice a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Vemos un clamor, fe y el milagro de Jesús. Vemos la mujer con el flujo de sangre. Vemos que ella se acerca, se mete entre la multitud para poder tocar ¿qué? El borde de su manto. Había fe, ella tenía la convicción de que si ella tocaba el borde de su manto, iba a salir poder de Jesús. Y eso fue lo que pasó. Vemos al ciego Bartimeo, que el ciego Bartimeo decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo mandaba a callar, pero su fe era tan y tan fuerte que él seguía gritando y seguía haciendo esa oración. ¿Y qué pasó? Jesús hizo el milagro. Pero en Naín ocurre algo completamente distinto. Porque Lucas nos dice que cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. Y quiero que se fijen lo siguiente, iglesia. La viuda no oró. La viuda no suplicó. La viuda no corrió hacia Jesús. La viuda ni siquiera expresa su fe. Por ende, iglesia, cuando nosotros hacemos ese análisis, podemos ver que la esperanza que vemos en el texto no comienza con la fe de la viuda, sino comienza con la mirada del Señor. Y te quiero compartir el siguiente principio, y es que el inicio de toda esperanza viva se llama Jesús. Te voy a compartir otra cosa, que la iniciativa de toda obra milagrosa es de Él. Cuando Jesús hace un milagro en tu vida, no es porque el anhelo nació primero en tu corazón, sino porque es que el anhelo de hacer la obra milagrosa surge de una mirada de compasión de Jesús hacia nosotros. Y quiero decirte que esa mirada es una mirada compasiva. No es una mirada distante, no es una mirada fría, no es una mirada que viene con la intención. ¿Usted ha conocido a alguna persona que lo mira y usted siente miedo cuando lo mira?
son esas miradas que dicen más que 1000 palabras, pero no son palabras románticas ni de amor. Son palabras como que tengo coraje contigo o tú has hecho algo malo. La mirada de Jesús hacia nuestras vidas no es así. El original de la palabra que Lucas usa para la palabra compasión, cuando nosotros vamos a la raíz, nos dice que el corazón de Jesús salió hacia ella. Que el corazón de Jesús salió hacia ella. Y yo te tengo que decir que cuando yo analizo esto es bien esperanzador para mí. Yo leo esto y yo siento tanta esperanza ante los momentos difíciles de nuestra vida. Porque yo creo que en algún momento de nuestra vida nosotros hemos sentido desesperación. Y si hay algo que caracteriza la desesperación es que se afecta nuestra capacidad de ver. Yo quiero que usted haga ese análisis y piense en esos momentos difíciles de su vida y confirme si esto es verdad. En los momentos difíciles de nuestra vida, nuestra capacidad de ver con claridad se ve afectada. Yo creo que en algún momento ante una situación difícil hemos sentido que el mundo se detiene. Hemos sentido que el apoyo que nosotros tenemos accesible frente a nosotros para poder avanzar a través de esa situación difícil, ese apoyo, no opciones de alguna posible solución son bien limitadas. Pero peor aún, amado, y le soy bien honesto con usted en esta mañana, algo que yo he experimentado es que mi capacidad de ver a Jesús en los momentos difíciles de mi vida también se ve afectado. Le soy bien honesto. Momentos tan difíciles en mi vida, momentos de tanto estrés, que ver a Jesús se me hace completamente difícil. Yo no sé si alguien se identifica conmigo. Y se nos hace difícil no porque Él no esté, sino porque el dolor reduce nuestro campo visual. Están las alternativas frente a nosotros, pero estamos tan desesperados que ver los recursos se nos hace difícil, que ver a Jesús se nos hace difícil. Pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque en momentos como estos, Él entra a nuestra historia, a nuestro dolor. Y yo quiero decirte y recordarte que en los momentos donde tú no puedes levantar tu mirada, Dios te ve. Quiero recordarte que en los momentos donde tú no tienes fuerza para orar, Él no depende de tu oración para acercarse a ti. Quiero recordarte que en los momentos donde tú no tienes claridad mental, Cristo no pierde la claridad sobre ti. No comienza con tu búsqueda, comienza con su mirada. Y eso es milagroso. Que a pesar de todas las cosas que pueden estar pasando en nuestra mente y nuestra incapacidad de poder verlo, Él nos ve. No para señalarnos, sino para desbordar su corazón hacia nosotros. Él siempre tiene el primer paso, lo toma Él. Mire, yo esta semana, generalmente a maestros, pero este viernes fue algo totalmente diferente y me tocó ir a un evento de una escuela para hablarle a los niños. Y si les soy honesto, yo no tenía idea de qué edades eran, de cómo era la población, así que yo me fui por ahí en fe. Y cuando llego, me topo con la sorpresa de que la comunidad de estudiantes a quien yo le iba a hablar era una comunidad de estudiantes con diversidad funcional. Así que yo le estaba hablando a niños con síndrome de Down, le estaba hablando a niños con diferentes problemas específicos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Y les voy a ser bien honestos, cuando yo llegué allí yo dije, yo no sé cómo rayos yo voy a hablarle a esta población porque yo no tengo la experiencia haciéndolo. Y era bien interesante porque mire cómo es Dios. Me llama este director y me dice, mira, nosotros hacemos un evento que es de valores, pero a mí me dijeron que tú eras cristiano. Y aunque la escuela es laica, predica. Y yo, bueno, y yo dije, si yo me voy a tirar el viajecito de Aguadilla para Dorado y es para predicar con la convicción de que alguien va a recibir una palabra de Jesús.
Amado, y yo empecé a hablar y pasó algo milagroso, no por mi capacidad, sino por el poder del Espíritu Santo que estaba actuando en ese lugar. Cuando yo empecé a hablar, los estudiantes ¡pam!, estaban atentos. Hay un pasaje que a mí me encanta mucho y lo repito mucho, y es que la palabra habla de que había una mujer que se llamaba Lidia y el Señor abrió su corazón para recibir la palabra. Y eso fue lo que pasó en ese lugar. Y mientras yo hablaba, yo veía a estos estudiantes de diversidad funcional que muchas veces su capacidad de ver cosas que nosotros vemos se hace bien difícil, receptivo a la palabra, llorando ante la presencia del Espíritu Santo y recibiendo a Jesús en sus corazones. Ellos no oraron, ellos no estaban esperando eso, pero Jesús los vio con compasión. Jesús los vio con compasión. El primer paso siempre lo ha dado Él. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Así que lo primero, el primer movimiento que vemos, la primera acción es que Jesús lo vio. Jesús la vio. Pero en segundo lugar tenemos que Jesús tocó el féretro. Y dice la palabra en Lucas 7:14. Dice, y luego se acercó al ataúd y lo tocó. Y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Yo no sé cuántos han estado expuestos a eventos de cementerio. Yo por alguna razón he ido un montón. No sé por qué. Bueno, sí, pues la gente se muere, pero he ido un montón. He ido un montón. Eso es parte de la vida, ¿verdad? Como decía, si estamos aquí un ratito y mañana no estamos aquí, por eso vamos a dar nuestra mejor adoración y vamos a honrar a Jesús. Y parece que la gente me ve con mi cuerpo fuerte y de 6 pies. Y cuando llaman a hombres para alzar la caja, ¿a quién van a mirar? Producto de mi entrenador John Benítez. Así que yo estoy acostumbrado a coger la caja y tocar el féretro, y eso es algo que culturalmente es bien común. Es algo que es hasta un acto de solidaridad, de compañía. Estoy aquí con ustedes, familia, estoy acompañándolos hasta el final. Pero en la cultura en la que Jesús se encontraba, tocar un féretro era algo bien escandaloso. Y quiero que puedan entender esto. Dice que y los que cargaban el ataúd, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué? Se detuvieron. Se detuvieron por lo escandaloso del acto. No sé si alguna vez usted ha visto a alguien que hace algo que usted como que no se lo esperaba y usted como que se queda en shock. Eso fue lo que le pasó a este grupo de hombres. En la ley judía, iglesia, estipulaba que cualquiera que tocara un cadáver por un periodo, esa persona no podía participar de ninguna actividad espiritual o religiosa con la comunidad. No podía entrar al templo, no podía ser parte de los sacrificios. Tenía que pasar por un proceso de purificación que tardaba varios días. No era, pero escuche bien esto, no era que hubiera pecado necesariamente, pero sí quedaba asociado a la muerte. Y quedaba separado temporalmente del espacio sagrado. Quedar impuro, iglesia, presta atención acá, quedar impuro a nivel emocional. Yo quiero que usted haga una pausa y una reflexión conmigo. ¿Qué implicaciones a nivel emocional tendría quedar impuro? ¿Cómo yo quedar impuro me sentiría? Y podía sentirse, yo pienso, como quedar apartado por un tiempo. Una de las sensaciones más desagradables que hay es cuando tú te sientes rechazado por parte de un grupo. Experimentar cierta distancia de los demás y cargar con una incomodidad pública porque todo el mundo sabía que tú estabas impuro. Y si le soy 100% honesto, si yo hubiese estado en ese momento ahí, en esa cultura, yo no iba a tocar esa caja. Yo no quería someterme a esos rituales de purificación. Yo no me hubiese querido exponer a esa vergüenza frente a las demás personas. Pero gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que Jesús no evitó ese riesgo. No retrocedió ante las consecuencias ceremoniales cuando vio la necesidad real de esa viuda.
sino que extendió su mano y tocó el féretro. Lo tocó. Y cuando yo leía esto, yo me hacía la pregunta, ¿y qué aplicación tiene esto a nuestra vida hoy en día? ¿Qué significa esto para nosotros hoy en el 2026? Y es que hay áreas en nuestra vida que de igual forma que tocar el féretro, se vuelven intocables porque nos hacen sentir incómodos a nosotros. Tendemos nuestra mano a tocar porque generan en nosotros mucha incomodidad y permanecen en nuestra vida 1, 2, 3, 4, 5, un montón de años. Son espacios que evitamos tocar dentro de nosotros. Son temas que nosotros no mencionamos porque generan vergüenza en nosotros. Son recuerdos que evitamos por esa incomodidad que se genera en nuestro interior. Son conductas problemáticas que nosotros que todavía pesan, que nosotros no los tocamos. Son decisiones que afectaron negativamente a nuestras generaciones y nosotros todavía no hemos abordado las hemos abordado. Son pecados repetidos que nadie conoce, pérdidas o experiencias que nunca hemos procesado y se sienten como si hubiesen sido ayer y nosotros no las tocamos. Una mañana de buenas noticias. Y yo te quiero decir que la santidad de Jesús no se contamina con nuestra realidad. La santidad de Jesús no se contamina con nuestra realidad. ¿Qué significa esto? Te lo explico. En la ley, el contacto con la muerte producía contaminación ceremonial, producía impureza ceremonial, pero en Cristo, ¿cuántos dan gloria por nuestro Señor Jesucristo? Pero en Cristo, cuando Él entra, iglesia, en contacto con la muerte, su vida vence y transforma todo lo que parecía contaminado. Ese es el Cristo al cual tú y yo le servimos. ¿Qué significa esto, iglesia? Que no hay área demasiado oscura. Que no hay herida demasiado profunda. Dios le está hablando a alguien esta mañana. Que no hay pecado demasiado sucio. Que no hay pérdida demasiado definitiva a la que Jesús no puede accesar. Y cuando Jesús entra a algo, iglesia, y entra voluntariamente, movido por compasión, en los lugares donde el dolor parece tener la última palabra, demuestra que la última palabra la tiene Él. Cuando Él toca eso que duele, no lo hace para señalarte, sino lo hace para restaurarte. Cuando Él toca, no lo hace para avergonzarte, sino lo hace para sanarte. Lo que Él toca no lo hace para condenarte, sino lo hace para levantarte. Dice su palabra que Él sana a los quebrantados de corazón. Aleluya. Qué buena noticia. Qué buena noticia para aquellos que en algún momento nos hemos sentido quebrantados. Qué buena noticia para aquellos que en algún momento hemos sentido que lo que estamos viviendo representa el final, porque genera mucho dolor. Yo le dije a los muchachos que iba a predicar corto, ir para el último punto. Así que tenemos hasta ahora, iglesia. Tenemos a un Jesús que identifica la necesidad, que ve primero y se desborda compasión de Él. Y en segundo lugar tenemos a un Jesús que mete su mano en las áreas donde nosotros no nos atrevemos a meter la mano. Eso son buenas noticias. Eso es una buena noticia. En tercer lugar, vemos que Jesús habló. Diga conmigo, Jesús habló. Amada iglesia, tengo que decirte que una palabra de Dios es suficiente para traer algo de muerte a vida. Una palabra de Dios es lo que tú y yo necesitamos para que aquellas áreas de nuestro corazón que parecen estar muertas comiencen a hablar, comiencen a respirar, comiencen a tener vida. Dice la palabra en Lucas 7:14 que Jesús le dijo: joven, a ti te digo,
levántate. Jesús ya se acercó. Jesús ya tocó el féretro. Los que cargaban la cara de silencio, era como un silencio bien notable. Y entonces él habla y dice, joven, a ti te digo, levántate. Y me llama la atención, iglesia, que no era una oración estructurada. No, cuando Jesús habla, no era una oración que tenía un principio, un cuerpo y un final. Cuando Jesús habla en este momento, no era una oración bien estructurada donde, Padre, en esta hora, no, nada de eso, iglesia, nada de eso. Era una orden cargada de autoridad. Y dice la palabra que tan pronto Jesús habla, el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar. No hubo un proceso gradual aquí. No hubo un proceso en donde hubo un principio, hubo un segundo paso y un final. No fue algo que iba de poco a poco, fue algo inmediato. No fue una recuperación lenta, sino que cuando Jesús habla, iglesia, hay vida de forma inmediata. Hay vida de forma inmediata. Una palabra de Dios es suficiente. Iglesia, en los momentos donde nosotros sentimos que algo ya ha terminado, un área espiritual que ya se enfrió, una esperanza que ya se apagó, una parte de nosotros que parece no tener vida. Cuando eso pasa, nosotros solemos asumir que nuestra historia ya ha sido sellada. Ese es el punto final, que esa circunstancia es punto final. Pero el autor de los Hebreos, iglesia, nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva y eficaz. Si me pueden dar piano un poquito, se lo voy a agradecer. Eso significa, iglesia, que cuando Dios habla, su palabra actúa y produce efecto. Y esto es para ti, esto es para ti que me estás escuchando. Cuando Dios habla, su palabra actúa y produce un efecto. El autor de los Hebreos también nos enseña que esa palabra penetra hasta lo más profundo del ser humano. Y eso también a mí me da esperanza porque su palabra, iglesia, llega a lo invisible. Llega a lo que con nuestros ojos naturales nosotros no podemos ver. Y si usted se fija, muchas de las cosas que representan los desafíos, dificultades en nuestra vida son cosas que no se pueden ver con nuestros ojos. Porque son cosas que están dentro de nosotros. Pero cuando la palabra de Dios dice que su palabra penetra hasta lo más profundo del ser humano, es que su palabra llega hacia lo invisible. Que su palabra llega a lo que a nosotros nos cuesta explicar. Hay momentos en nuestra vida, hay situaciones en nuestra vida que nosotros no podemos explicar. Lo único que podemos decir, esto me molesta. Esto se siente bien difícil. Yo siento que yo no puedo caminar con esto. Y cuando te dicen, ¿pero qué es lo que pasa? Y no podemos explicarlo. No hay palabras para describirlo. Pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque su palabra llega hasta ahí. Que actúa en tu vida. Que puede. Jesús la vio con compasión. Y ese es el mismo poder que con metafóricamente hablando a enterrar. Es tan y tan bueno contigo que interrumpe tu procesión. Y te dice, aquello que tú pensabas que estaba muerto y que ibas a enterrar, no lo entierres porque mi poder es capaz de traer eso a vida. Aleluya. Su presencia está en este lugar. Usted sabe que todo lo que nosotros hemos estado hablando hoy, Tania, y yo estoy seguro que cuando nosotros estamos hablando, cuando usted me está escuchando, usted está pensando en alguna situación que usted la
le ha pasado? Alguna pérdida, algún trauma no resuelto, alguna conversación difícil que no ha tenido, alguna situación, alguna circunstancia. Pero iglesia, hoy yo vengo a decirte que hay un problema mayor al que tú y yo estamos expuestos. No, es mucho más que dolor emocional. Es mucho más difícil que una temporada complicada. No solamente una temporada difícil, sino que es nuestra condición pecaminosa. Dice la palabra que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Iglesia, y cuando la palabra habla de que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, no está hablando de su vecino, está hablando de usted, está hablando de mí. Y muchas veces nosotros escuchamos el pecado y pensamos que eso es para otra persona. Iglesia, todos estábamos separados de Él. Estamos muertos en delitos y pecado y sin la intervención de Cristo íbamos a estar separados. Ese es el problema mayor de la humanidad, que nosotros llegamos a esta tierra con una condición pecaminosa. Y es ahí cuando nosotros nos damos cuenta de eso, iglesia, que Naín deja de ser un lugar solo de un milagro hermoso, sino que se convierte en una imagen del Evangelio. Yo te quiero presentar a través de una tablita, no sé si la pueden proyectar, que en primer lugar nosotros vemos que había un joven que estaba muerto, que no podía hacer nada por sí mismo. Y por otro lado vemos lo siguiente, que nosotros también estábamos muertos en delitos. Es que esto es la esencia del Evangelio, nosotros estábamos muertos. Nosotros nada podemos hacer, así lo dice la palabra, separados de Él, nada podemos hacer. Así que antes de Cristo nosotros estamos muertos. En Naín vemos que Jesús vio la situación y se movió con compasión. Y ahorita hablábamos de que cuando Él vio la condición de esa viuda, no fue porque la viuda gritó, pitó, se metió entre la multitud, sino que quien primero tiene la iniciativa es Jesús. Y en nuestra salvación pasa algo similar, que Dios nos amó, que Dios nos vio en nuestra condición y con amor tomó la iniciativa de rescatarnos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Aleluya, gracias Dios. En Naín vemos que Jesús se acercó y tocó el féretro, aunque era territorio de muerte. Y en nuestra salvación, Jesús fue a la cruz del Calvario, cargó nuestra muerte y nuestro pecado sobre Él. En Naín, Jesús habló y el muerto volvió a vivir. Pero en nuestra salvación, Jesús murió, pero no se queda ahí, sino que resucitó venciendo a la muerte y abriendo el camino a una nueva vida. Y por último, vemos que en Naín el duelo se convirtió en celebración y alabanza. Y en nuestra salvación, la culpa fue reemplazada por perdón, la condenación fue reemplazada por vida y nuestra historia ahora puede transformarse en adoración. Aleluya. Ese es el Dios que tú y yo le servimos, que puede cambiar lo que estaba muerto en vida.